Es que usted no lo entiende. Porque mi mamá vivió con depresión y yo tengo depresión, ¿y qué le hago? ¿Estás viviendo bajo el señorío de Cristo? Habemos algunos, ¿verdad?, que nos dejamos dominar por las emociones, por nuestro carácter. Estamos siendo gobernados ¿por quién? ¿Por el señorío de Cristo? No estamos siendo gobernados por el señorío de Cristo. Y eso es lo que esta enseñanza nos quiere decir. Allí, cuando empiezas a ver el tema, en la primera parte, fíjate, habla de algunas formas del señorío. ¿Sí? Cuando hablamos de señorío son tres formas. La primera habla, por ejemplo, un tema y lo hace como nada más como ejemplificar lo que significa señorío. ¿Sí? Primero, habla de la patria potestad. Cuando oye esa palabra, ¿de qué estamos hablando, hermano Noé? Patria potestad. Sí. Ajá, pero estamos hablando de un papá. Patria potestad, ¿verdad que sí? Cuando es el papá, ¿verdad?, el que tiene la autoridad ¿sobre quién? Sobre el hijo. Ese es el primer ejemplo. Y lo hace para que entendamos nosotros el tipo de autoridad en la que nosotros a veces nos movemos. Y les digo, dice que, bueno, que es la relación que hay entre padres e hijos, ¿verdad? Y casi siempre es el padre con los hijos menores, ¿verdad?, cuando no tienen mayoría de edad. Segundo, la facultad que le llaman de imperium. Cuando habla de esto, habla de por ejemplo, la labor de un juez, ¿verdad?, que tiene cierta facultad, ¿verdad?, para emitir un juicio, ¿sí? Tiene autoridad en esa ciudad, en ese lugar, para emitir un juicio. Dice que se traduce también como dominio, tiene el dominio para hacerlo, ¿sí? Tiene una autoridad política y judicial. Es decir, un día le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres un juez y cuando vengan las personas con problemas, tú vas a dar tu veredicto, tu juicio sobre quién tiene la razón y quién no, ¿sí? Eso es también una forma, bueno, de dominio. Tercero que viene ahí es el derecho real, ¿sí? El derecho real habla de algo que te pertenece, ¿sí? Se trata de un poder que ejerce un individuo sobre algo que le pertenece. Por ejemplo, un coche, por ejemplo, un bien, llámese terreno, casa, no sé, negocio. Estamos hablando de eso. Tú señoreas en tu casa, así de fácil, ¿sí? Tú dices, o en tu cuarto, a ver, este es mi señorío, ¿no? Nadie entra. Y aunque yo ahí tenga todo, ahí es mi señorío. ¿Se da cuenta? Nos pone esto el expositor para que más o menos nos demos cuenta de esta palabra que significa señorear. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna? ¿Ninguna? Muy bien. Pero, mis hermanos, dice ahí en la segunda parte, fíjate bien, todas estas tres cosas que te he dicho, estos tres ejemplos son como ya dados. La patria potestad, por ejemplo, que tienen los padres con los hijos, o sea, ya es dado, tú eres el papá y el hijo tiene que obedecer, ¿sí? Segundo, si vas a un juez, a él también le fue dada ese señorío, vamos a decir, ese dominio. Y en la tercera parte, pues también tú eres el dueño de esa casa, ¿sí me explico? Eso es en la cuestión, vamos a decir, la sociedad. Pero vamos a ver en el número 2, fíjate lo que dice, y quiero que lo leamos todos juntos. Dice, amor expresado ¿en qué? A ver, otra vez. Amor expresado en la obediencia. Y dice ahí Lucas 6:42, hace una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo?
¿Por qué le dice por qué? Y Jesús no le habla a aquellos que no le conocen. Jesús le habla a aquellos que le conocen. ¿Por qué me dices, Señor, si haces lo que a ti mejor te parezca? Si cuando tienes un problema buscas tus propias soluciones. Mejor no me digas así. Jesús le está diciendo a aquellos que lo conocen, mira, ni te canses en decirme eso, porque al fin y al cabo tú eres gobernado de acuerdo a cómo te va yendo. No crea, esto primero es para mí. Yo cuando leía esto dije, es cierto. A veces nosotros nos vamos mucho a lo que conocemos y decimos, no, es que yo conozco la palabra, y es que yo comparto la palabra, y es que yo le enseño a mis hijos la palabra. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estás viviendo? ¿Bajo qué señorío? Jesús le interesa mucho nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Y yo quiero hacerte hoy, el día de hoy, a Jesús no solamente le gustan las palabras bonitas. A Jesús no solamente le gusta que le digamos Señor, cuando al final de cuentas no estamos siendo, no estamos en ese señorío que es Él. ¿Sí? Y fíjate, ¿todos tienen ya la hojita? Allá, mijo. ¿Todos tienen la hojita? Nadie tiene hojita. Vamos. ¿Les faltan muchas hojitas? ¿Tony? ¿Les faltan muchas hojitas, mijo? Échamelo, ven. Ahí va. ¿Listos? Fíjate bien. Ayer en Corona, cuando trabajamos con los niños, hubo un personaje que nos gustó mucho. Y ahora sí que nos voló la tapa de los sesos. Necesito que se incorporen, chicos, vénganse, siéntense donde gusten, donde ustedes se sientan a gusto. Pero fíjense, el Riri, luego se los presentamos. El Riri nos hizo reír mucho porque es un personaje de mi hermano Iván que trae para los niños, que es un guiñol. Pero el Riri es un personaje de un niño que no quiere saber de Dios, de un joven, y dice, a mí no me interesa Dios. ¿Y eso de qué? Conocer de Dios, ¿y para qué? Y empieza ahí el show que hace el hermano. Pero algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho fue que él dice, a ver, convénzame de lo que ustedes dicen. Convénceme de lo que tú dices. Y nos empezó a meter presión y muchos nos quedamos, ¿qué decimos? ¿Cómo convencemos a alguien de que cree en Jesús? Y yo me imaginaba que el hermano pues nos iba ahí a dar vamos a decir, una cátedra, ¿verdad?, de la palabra, y que nos iba a decir, no. Él nos cuestionaba y nos decía, a ver, ¿por qué dices tú que necesito a Cristo en el corazón? ¿Y para qué me sirve eso? Y yo quiero hoy decirte algo. En esa hojita, nadie la va a leer, pero tú sí, y Dios también. Fíjate bien. Imagínate tú que estás con una persona, cualquier persona que te encuentres, y tú le argumentes y le digas y le jures que tú vives bajo el señorío de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, vecino, amigo, compadre? Yo vivo bajo el señorío de Cristo. Yo quiero que tú anotes ahí, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú que demuestre que vives bajo el señorío de Cristo? En un lado. Y en otro lado de la hoja vas a poner qué es lo que necesitas ajustar que demuestre a la gente que vives bajo el señorío de Cristo. A la gente más le interesa más. Sí, es cierto, vas y le compartes una palabra, y una palabra es importante porque dice que la palabra es una espada de dos filos y que entra y que penetra. Sí, pero a Jesús le interesa que tú y yo vivamos bajo el señorío de Cristo. Anótale.
De un lado le vas a anotar. Quiero que lo convenzas y que le digas, ¿sabes qué? Yo no robo, yo no miento. Y aunque me cuesta hacer esto, lo hago. Y aunque me cae gordo aquel, trato de amarlo. Pero dile la verdad, porque tú y Jesús saben lo que tú haces. Yo no lo sé, ni tú tampoco. Yo te puedo convencer de lo que yo hago. Creo que digo que hago. Pero quiero que escribas tú. Fíjate ahí qué amor, o sea, cómo expresas, ahí donde está en la segunda parte, cómo expresas el amor en esas acciones, en esa obediencia. Ya no quiere palabrería el Señor. El Señor dice, no me digas Señor. No solamente dime, no me endulces con tus palabras. Quiero que tus acciones respalden tus palabras. Quiero que tus acciones respalden tus palabras. Ok, ya más o menos entendemos. ¿Cómo demuestro ese amor? ¿Cómo lo expreso? En una acción. No me pongas textos bíblicos, ponme acciones de lo que… Ahora, no me lo vas a poner a mí. Yo quiero que tú convenzas a la persona que tú tienes enfrente. Es que yo no hablo palabras que agredan a la gente. Si tú lo haces, ponlo. Pero si tus palabras son ásperas, agreden, mejor no lo pongas. Les hubiera dado una hoja de tamaño oficio, hermanos. Les hubiera dado un oficio para que escribieran todo. Exactamente. Bueno, aquí la idea es hacer el ejercicio, hermanos, porque en vano sería que yo te metiera la palabra y te dijera, vamos a repetir conmigo el versículo que dice, si me amas, guarda mis mandamientos, si me amas, guarda mis mandamientos, si me amas, guarda mis mandamientos. Y toda la semana ya me aprendí el versículo, pastora, si me amas, guarda mis mandamientos, Juan, y empiezo a repetirlo. Sí, pero a la hora que necesita demostrar el amor, no hay nada. Pasa con los niños. Les dices a los niños, oye, tenemos que cuidar el planeta, no tires la basura. No. Y hasta te hacen un cartel bien bonito y te lo exponen en clase y te lo explican. ¿Pero qué crees? En el recreo se comen lo que están comiendo y avientan el papel. ¿Dónde está ahí no hay enseñanza? No hay ninguna enseñanza. Fíjate bien, para continuar, vamos a ir a Mateo 7. A Mateo 7 y vamos a analizar a partir del 24 al 27. Y este es un pasaje que tú conoces muy bien, se llaman los 2 cimientos, ¿verdad que sí? Jesús le está hablando a la gente y le dice a la gente, les está enseñando, cualquiera pues que me oye las palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente. Fíjate la palabra y subraya la palabra hace. ¿Que las qué? Que las hace. Las oye, pero las qué? A ver, otra vez, las oye, pero las hace. Diga conmigo, hoy voy a oír y voy a hacer. Otra vez, hoy voy a oír y mañana voy a hacer. Fíjate bien lo que le interesa a Jesús, que oigas y que hagas. No le interesa que seas inteligente y que te aprendas la palabra y que solamente la compartas. No, hágala, hagámosla. Y dice después que cuando vino la lluvia, que bueno, él lo que hizo fue que edificó esa casa. La casa es la vida. Estoy edificando en muchas de las partes de la Biblia, cuando habla de casa, habla de la persona, del ser humano, de la vida. Y aquí está hablando del ser humano. Cuando tú edificas tu casa, edificas tu vida, dice que cuando haces las cosas van a venir la lluvia, van a venir las dificultades, van a venir los problemas, pero ¿qué crees? Esta vida va a estar cimentada. ¿Sí? Cuando habla de eso dice, sí, ¿te van a venir problemas? Sí.
van a venir la lluvia, va a venir la tormenta, sí va a venir. Pero ¿qué crees? Vas a estar bien cimentado porque oíste lo que te enseñé y lo que oíste y lo que lo hice, lo realicé, lo llevé a cabo. Pero también habla de otro tipo de personas y dice: cualquiera que oye mis palabras, dice en el 26, ¿y qué? Y no las hace. Y no las hace. Entonces voy a compararlo con un hombre insensato. Fíjate bien. Jesús enseña a todos. Hay ocasiones, hermanos, que hay gente que viene y que dice: pastora, ¿por qué no le dice a fulanito que anda mal en esto? ¿Por qué no le dice a manganita que anda mal en esta? Porque según la palabra, mire, está haciendo esto mal. Y yo siempre tengo una idea, le digo: ¿sabes qué? La enseñanza se da desde el púlpito. Porque Jesús hablaba a sus multitudes. Él lanzaba la palabra. ¿Y de quién dependía hacer las cosas? De las vidas. Jesús un día te va a pedir cuentas de cada palabra que se te enseñó aquí. No importa quién lo haya hecho, no importa que haya hecho el más pequeño. Ahorita el joven que nos decía: tenemos que ser honestos. Él dice que cuando nosotros somos necios, le está diciendo, somos insensatos, porque hemos escuchado. Todos escuchan, los primeros, los prudentes escuchan y los necios escuchan. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está Josué? La diferencia. Dímelo, hijo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia de la prudencia y de la necedad? A ver, ¿en qué? Y otros no lo hacen. ¿Quién lo hace? Los prudentes. Los prudentes. Yo pregunto una cosa. En lo que hayas tenido, vamos a pensar en esta semana, ¿cuántas cosas te hayan pasado? Pregunto, y pregunta a Jesús: ¿has sido prudente? ¿Has sido prudente o has sido necio? ¿Has vivido bajo el señorío de Cristo o bajo el señorío tuyo? De lo que tú crees, de lo que te hicieron, de la culpa. En esa esclavitud todavía. A ver, no se amontonen, uno nada más. En esta semana, hagan el análisis de semana. Mire, ya va a acabar la enseñanza, pero a lo mejor no vamos a acabar el tema. Dígame, mi hermana. Amén. Esta semana usted. Ajá. Gloria a Dios. ¿No se enojó? ¿Usted se enojó? No se enojó. ¿Lloró? ¿Pataleó? Aleluya. Señorío de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero fíjese bien lo que dice la hermana. A lo mejor no conozco mucho. Y Jesús no le está diciendo ahí cuando habla de los cimientos: oigan, los que saben mucho, los que conocen mi palabra, aquí no dice. Dice los que ¿qué? Los que hacen lo que yo les he enseñado. Lo que hacen. A veces, decía un hermano por ahí, sí, es bueno leer la Biblia y es importante. Pero un versículo que lo pongamos por día, ya estaríamos del otro lado. Ya estaríamos del otro lado. Y fíjate, ahí en el número 3, donde estamos analizando, Jesús quiere, ¿qué es lo que nos conviene? ¿La prudencia o la necedad? ¿Qué nos conviene?
La prudencia, la prudencia. ¿Qué hacemos para ser prudentes, hermanos? ¿Qué hacemos, Dorita? Sí, pero dígame un ejemplo. ¿Qué haces tú? No me diga, obedecemos, hago esto. No, no, no. En la realidad, en mi casa, ¿qué hago para ser prudente? A ver, adelante, hijo. Guardo silencio. Oiga, qué difícil es guardar silencio, ¿verdad? Cuando están gritando y cuando te están diciendo, y a veces son mentiras. Pero tú dices, aunque me tengo que guardar silencio, porque vivo bajo el señorío de Cristo. Amén. Dígame, hermana Elba, ¿qué ha hecho para ser prudente usted? Callar. Necesitamos sujetarnos, sujetarnos. ¿Qué hemos hecho, Yajaira, para ser prudentes, hija? Así es. Amén. Oigan, nomás no vayan a ser como una amiga que tenía, dijo, yo se las tengo guardadas todas y las tengo anotadas. Y tenía dijo, y para cuando ahora sí que dejo, como dicen, razones para ocasiones, y para cuando me diga, entonces sí le voy a decir. ¿Eso es prudencia, hermanos? Claro que no. Hermano Venancio, ¿usted cómo demuestra la prudencia en su trabajo? Así es. Así es. Oiga, qué difícil es en los trabajos. Luego hacerle caso. A veces las situaciones que se viven en los trabajos, dices, híjole, pero tenemos que obedecer. Y es lo que Jesús nos enseña esta mañana. Tenemos que ser prudentes contra la necedad. Dejamos que el señorío de Cristo sea el que nos gobierne. Y bueno, ya voy a terminar porque ya no solamente nos faltan 5 minutos y van a empezar el servicio. Pero la segunda parte habla de agradar solo al Señor. Algo que Pablo les dice a los Gálatas es que ahora busca el favor no de los hombres, sino el favor de Dios. Porque le dice, porque si yo buscara el favor de los hombres, entonces no podría ser el siervo de Cristo. No podría hacerlo. Si yo quiero agradar a los hombres y quiero ser aceptado, y le puedo decir, bueno, nomás tantito, acabo en la iglesia, no se dan cuenta. Entonces no puedo ser llamado siervo. Él está diciendo a los Gálatas, ahí en 1:10, ¿sí? Y sabes también cómo Pablo trabaja en esto de en esta parte de agradar al Señor, cuando ahí en Timoteo, en segunda de Timoteo, hace un ejemplo de un soldado. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas? Si quieres ves y lo revisamos en tu casa, segunda de Timoteo 2:4. Y algo que dice, ninguno que milita, ninguno que trabaje para Cristo se puede enredar en las cosas de la vida, en las cosas que te suceden, en las cosas que te quieren gobernar. ¿Por qué? Porque quieres agradar a aquel que te llamó por soldado, a aquel que te hizo un siervo. Y con eso no tenemos que ser groseros ni, ahora sí que insensatos. Sea prudente también. Sea prudente. ¿Sí? Escuche las vidas. Si están equivocados, escuche, trate de decirle, mira, creo que conforme a la palabra tenemos que hacer eso. Pero si la gente aún está en eso, ore a Dios. Ore a Dios. Y yo le aseguro que porque usted está bajo el señorío de Cristo, mire, las cosas van a suceder de una forma extraordinaria, extraordinaria. Y bueno, siguen ahí las enseñanzas. Vamos a dejar el lugar hasta ahí. Llévese su papelito y por favor, revíselo entre semana. Revíselo.
Porque yo le digo algo, cuando Dios nos enseña algo, luego nos pone el ejercicio, nos pone la pruebita, ¿sí? A los alumnos yo les enseño a dividir las divisiones y luego, ¿qué cree? Viene el ejercicio y viene la prueba. Así es el Señor, nos enseña una palabra y esta semana nos va a confrontar y nos va a decir, a ver, tú dijiste en mi casa que vivías bajo el señorío mío.